Saludos equipo de estrellas, quiero compartirles algo para añadir valor a tu crecimiento personal y a tu desarrollo como líder. Este no es un tema nuevo, de hecho lo hemos presentado en varias ocasiones en diferentes clases y capacitaciones. El tema es derechos y deberes. Y este tema es parte vital, muy importante de nuestra cultura de liderazgo en la iglesia Westover Hills Español. Y por los 6 años que hemos existido como iglesia, hemos estado hablando acerca de este tema de derechos y deberes. Yo me di cuenta de este tema cuando leí el libro por John Maxwell, Desarrolle el líder que está en usted. Entre muchas otras cosas, John Maxwell explica el concepto de derechos y deberes. Este libro está disponible en Amazon.com, creo que $12 más o menos, pero el formato digital, el libro Kindle, está a 99 centavos. Muy buena oferta. Bueno, John Maxwell usa una imagen parecida a esta para explicar el concepto de derechos y deberes. Vamos a imaginarnos que estos dos triángulos representan una persona que asista a una iglesia, ¿sí? En nuestro caso, una iglesia. Una persona que no asiste muy a menudo a Westover Hills Español, no va con mucha frecuencia, no está en el equipo de estrellas, va de vez en cuando y etcétera. Esa persona tiene muchos derechos, por eso la base de este triángulo está bastante amplia para representar que esa persona tiene muchos derechos. Esa misma persona tiene muy pocos deberes, por eso el triángulo está aquí angosto, aquí en la cima, porque tiene muy pocos deberes, muchos derechos y muy pocos deberes. Pero cuando uno va creciendo en su liderazgo, de hecho, cuando uno forma parte del equipo de estrellas, inmediatamente pierde derechos y entonces asume más deberes. Eso es representado por este triángulo que está acá. Siendo que esta parte de acá está bastante angosta de este triángulo, representa que ahora una persona que quiere ser líder tiene muy pocos derechos y muchos deberes. Yo me uso a mí mismo como un ejemplo, el pastor de la iglesia. Yo como soy pastor de la iglesia, he perdido muchos derechos. La persona que no asiste muy a menudo a nuestra iglesia, despierta un domingo y dice, hoy no voy a la iglesia. Está bien, tiene ese derecho, no tiene deberes. Yo como pastor, ustedes como miembros del equipo de estrellas, hemos perdido el derecho de decir, no voy a ir. ¿Por qué? Porque vamos creciendo en nuestro liderazgo, que quiere decir que perdemos derechos y asumimos más deberes, más responsabilidades. Déjame darte un ejemplo de mi vida personal hace mucho tiempo de esto. Yo por una temporada trabajé por la empresa Coca-Cola, ¿sí? Cuando vivía yo en El Paso, Texas. Y en una ocasión, durante esos primeros días que yo comencé a trabajar en la Coca-Cola, fui a la hora de la comida, fui con mi gerente, mi supervisor. Y entonces llegamos a un restaurante y él se puso a fijar en las bebidas, los refrescos, y se dio cuenta que nada más vendían productos de Pepsi-Cola y no de Coca-Cola. Y él me dijo lo siguiente, cuando estés en un lugar donde no se venda la Coca-Cola, no ordenes Pepsi-Cola. Tú eres empleado de la Coca-Cola. Toma agua. Y yo como que me medio reí, ¿verdad? Pero él estaba totalmente en serio y me dijo, tomas agua, vas a tomar agua. Bueno, está bien. Lo que sucedió es lo siguiente. Yo al ponerme la camisa de Coca-Cola, yo perdí el derecho de tomar la Pepsi-Cola. Y ahora tenía el deber de ser leal a mi compañía, a la empresa Coca-Cola, porque yo ahora era empleado de la Coca-Cola. Perdí el derecho de tomar cualquier otro refresco que no fuera de la Coca-Cola y ahora yo tenía el deber de tomar Coca-Cola. ¿Te das cuenta? Derechos y deberes. Es lo mismo en una iglesia. Cuando una persona nada más asiste de vez en cuando, no muy a menudo, no tiene responsabilidades, no es parte del equipo de estrellas, tiene muchos derechos. No tiene que ir a la iglesia si no desea ir. No tiene que diezmar si no siente el deseo de diezmar. Tiene ese derecho. Pero el momento que nos hacemos miembros del equipo de estrellas y que somos parte de avanzar la obra de Dios sobre esta tierra, perdemos derechos y asumimos deberes. Esta idea no originó con John Maxwell. De hecho, fue Jesús el que realmente nos dio el modelo, el ejemplo, la enseñanza de derechos y deberes. Fíjense bien, Marcos 9:35, Jesús enseñándoles a sus discípulos, dice lo siguiente este versículo. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12,
discípulos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ahora, podemos modificar las palabras de Jesús un poco y usar el idioma de derechos y deberes. Y fíjate cómo lee este versículo entonces. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, tiene que renunciar a los derechos y asumir más deberes. Realmente lo que Jesús estaba diciendo: si vas a servir en el reino de Dios, si quieres ser parte del reino de Dios, tienes que renunciar a los derechos y tienes que asumir más responsabilidades. Y aquí es donde muchas personas se equivocan y piensan que entre más alto nivel de liderazgo han alcanzado, más derechos tienen. Y no es la verdad, es totalmente lo opuesto. Entre más alto tu nivel de liderazgo, menos derechos tienes y más deberes tienes. Ahora, en otra ocasión, algo muy parecido, Jesús dijo en Mateo 20, del 25 al 28, así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Quiere decir, ellos funcionan con ese triángulo al revés. Piensan que tienen muchos derechos y muy pocos deberes. Pero entre ustedes será diferente. Fíjate lo que dice Jesús: el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Jesús no solamente enseñó el principio, el concepto de derechos y deberes, sino que Él mismo es el ejemplo de derechos y deberes. Él, siendo Dios mismo, siendo el Hijo de Dios, se despojó de todos sus derechos por el deber que Él tenía de rescatar la humanidad de su pecado y de la muerte. Entonces tenemos el ejemplo en Jesús mismo, cómo debemos comportarnos como miembros del equipo de estrellas, como ciudadanos del reino de Dios, embajadores de Cristo. Perdemos derechos y asumimos responsabilidades o deberes. Es el modelo que Jesús nos enseñó. Entonces, marca bien esta imagen en tu mente. Cuando comenzamos a pedir que el equipo de estrellas queremos que hagamos esto y que hagamos lo otro, entiendan bien que lo estamos haciendo porque nosotros somos los escogidos. Dios nos ha escogido a nosotros para llevar a cabo el trabajo de su reino sobre esta tierra. Y eso significa que hemos perdido derechos y ahora asumimos más deberes. Y somos el equipo de estrellas, somos miembros del equipo de estrellas, somos miembros del reino de Dios. Perdemos muchos derechos, asumimos deberes con el propósito de avanzar la misión que Jesús inició, de avanzar el reino de Dios sobre esta tierra. Y yo sé que en nuestra iglesia, en West Over Hills de Español, entendemos bien el concepto de derechos y deberes y que nuestro anhelo sincero es que avance la misión que Jesús inició, y entendemos que para que eso se lleve a cabo tenemos que perder derechos y asumir deberes. Muchas gracias por tu tiempo. Dios te bendiga.